A platicar con el presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Daniel Espinosa Licón. Presidente, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, gracias a ti y a tus televidentes. Oye, a ver, pues la pregunta directa, ¿qué tanta presión política ejercen sobre ustedes este presupuesto? Bueno, mira, hay una frase que dice que el que paga manda. Y pues efectivamente, si no tenemos una independencia financiera, no podemos tomar determinaciones de cómo crecer, cómo mejorar, cuáles son las proyecciones a futuro del Poder Judicial. Pero esta es una tentación que no solamente prevalecía en el estado de Jalisco. De 32 estados, estamos hablando de 5, son los que tienen un presupuesto constitucional. Nosotros lo lograremos el siguiente año, una vez que en este año el gobernador envía una iniciativa de decreto al Congreso del Estado y esta se aprueba con una votación mayoritaria. Efectivamente, estamos al día de hoy en un lugar 28 en relación a 32 estados. Esto en lo que se gasta por habitante. Aproximadamente en el estado de Jalisco, 265 pesos por habitante, cuando tenemos en la Ciudad de México que gastan 801 pesos por habitante, abajo Chihuahua, 785 pesos por habitante, incluso Colima genera más ingresos al Poder Judicial por habitante. Ciertamente, a partir de esto, nosotros en presupuesto nos iríamos a tercer lugar. Abajo de la Ciudad de México, el Estado de México, seguiría Jalisco con 3,317 millones que vamos a ejercer el siguiente año. No obstante ello, decirles que no todo el dinero se va a ir a gasto corriente. Estamos hablando que en gasto corriente se iría el 1,5, estábamos ejerciendo el 1,34 del ingreso total del Estado, nos vamos al 1,5 en gasto corriente y al 0,5 para infraestructura, y del cual tenemos que rendir cuentas. Efectivamente, si el dinero estaba supeditado cada año a que fuéramos a hablar con el Poder Legislativo y Ejecutivo de cuánto dinero requeríamos y estábamos supeditados a que nos dijeran sí o no para los proyectos que tuviéramos, y la historia es bien clara, no nos habían dado nada de los proyectos que pedíamos, nos venían dando el mismo presupuesto solamente con el inflacionario y a veces ni completo. A veces el inflacionario era de 7 y nos lo daban del 3, del 3,5, o este año que nos lo dieron del 2,8. En ese sentido, creo que el Poder Judicial sigue siendo el invitado incómodo en la democracia de los estados y del país, porque no estamos supeditados a órdenes que nos den tanto el Ejecutivo como el Legislativo. Vemos Bien, una crisis en el Poder Judicial Federal por ese mismo motivo. presidente, Perdón. presidente, ¿para el próximo año ya les autorizaron el presupuesto que ustedes requieren? ¿O, Sí, es o todavía correcto, están...? nos autorizan el 2% del ingreso total. La reforma al artículo 57 de la Constitución local precisamente implica que ya no tengamos que irle a pedir al siguiente año al Ejecutivo y al Legislativo dinero para el Poder Judicial. Es decir, nos tienen que dar el 2% del ingreso total del presupuesto del Estado de Jalisco. Lo que te digo más o menos la diferencia. Este año estamos ejerciendo 2,028 millones entre el Consejo de la Judicatura y el Supremo Tribunal. El Consejo de la Judicatura, 1,600 millones, el Supremo Tribunal, 500 millones aproximadamente. En el siguiente año, incluyen en el Poder Judicial al Instituto de Justicia Alternativa, y entonces el presupuesto de 3,317 millones, que es el 2%, que le va a corresponder al Poder Judicial, se tiene que dividir en tres tantos. Oye, Para el Consejo de la Judicatura, el 75%, para 70%, perdón, para el Supremo Tribunal el 25% y para el Instituto de Justicia Alternativa el 5%. ¿Cuánto implica en números redondos estas cantidades? Para el Consejo de la Judicatura en gasto corriente serían 1,741 millones. Para obra pública o infraestructura serían 580 millones. Para el Supremo Tribunal, para gasto corriente, serían 621 millones. Para obra serían 207 millones. Y para el Instituto de Justicia Alternativa serían 124 millones para gasto corriente
41 millones para obra. Recordar que en el Poder Judicial no tenemos bienes propiedad del Poder Judicial, hecha excepción el Palacio de Justicia, que también el año pasado el gobernador nos hizo la donación de este palacio. Todo lo demás son edificios o casas en renta o en comodato. No tenemos juzgados dignos en el interior del estado, son 42 juzgados foráneos que están en casas rentadas o locales que nos dan en comodato los ayuntamientos, que ninguno de ellos reúne el perfil o la infraestructura de accesibilidad que debe de reunir un juzgado, y no son instalaciones dignas para impartir justicia. Con esto nos tenemos que poner al día en qué vamos a proyectar el siguiente año en obra pública para el Poder Judicial, y lo prioritario son 3 aspectos: construir 42 juzgados. Evidentemente el dinero no nos alcanzará para los 42, pero tendrá que proyectarse año con año cuántos juzgados se tendrán que construir. Estamos hablando de 10 o 15 juzgados por año lo que se tendría que construir. Es infraestructura, pero también equipamiento. Y bodegas donde tenemos que archivar expedientes, pagamos rentas muy altas. Estamos proyectando construir o comprar una bodega de aproximadamente 5,000 metros cuadrados, que es lo que requerimos, y crear ciudad judicial en Puerto Vallarta, donde pagamos 500,000 pesos de rentas. Muy bien. Oiga, presidente, al inicio de esta charla usted comentaba que por supuesto, ¿no?, que ha servido o había servido como un tema de presión. El tema presupuestal, el tema de presión política, y también señalaba usted, por supuesto que sí, el que paga manda. ¿Qué le pedían en los años anteriores por parte de los legislativos o por parte del gobierno estatal para poder incrementar el presupuesto? Mira, no lo habían aumentado. Íbamos, solicitábamos, no nos los daban, simplemente nos daban lo mismo más el inflacionario. La verdad es que en esta ocasión el gobernador Enrique Alfaro, en una plática que tuvimos todos los magistrados y consejeros con él, le hablamos de la pertinencia al finalizar su administración de dar y dotar al Poder Judicial de un presupuesto constitucional que le dotara de autonomía e independencia. Presidente, Y pero entonces, el gobernador, con buenos ojos, a mí en lo personal no me pidieron absolutamente nada, pero nunca. también no tenía la oportunidad yo de crecer ni de mejorar la infraestructura del Poder Judicial, incluso ni de crear los juzgados que requerimos. De acuerdo a Banco Mundial, tiene que haber aproximadamente 8 jueces por cada 100,000 habitantes. Nosotros tenemos 2 jueces por cada 100,000 habitantes. Tendremos que estar proyectando en crear más plazas para tener una justicia más pronta y expedita. Oiga, presidente, entonces nunca le pidieron nada, pero ¿cuál es el argumento para no incrementarle entonces el sueldo? Y también porque el comentario de entonces el que paga manda. Yo creo que es una hipótesis que los gobernadores de turno pensaban, ¿no? Si le damos el presupuesto constitucional, no me van a escuchar, no me van a atender. A ver, si son temas de Estado, claro que el Poder Judicial, claro que el Poder Ejecutivo y claro que el Poder Legislativo tienen que ir de la mano. Así funciona un Estado democrático. Hay coordinación, diálogo, charla, no sometimiento. No que nos den órdenes, porque eso pues no va a suceder. Claro, pero entonces ¿cuál es el argumento para no darles? ¿Cuál era entonces político, el argumento para no darles? Insisto, toma en consideración que de 32 estados del país solamente 5 lo tienen. ¿Qué están pensando otros gobernadores para no dar el presupuesto constitucional? Seguramente incluso lo mismo. En la federación. Seguramente lo mismo, presidente, pero en este caso usted es el encargado del Supremo Tribunal de Justicia aquí del estado de Jalisco. Si nos vamos a los 32, bueno, pues habrá, por supuesto, sus diferencias. Mi única pregunta es esa, y ya para no quitarle más tiempo, es si nunca le pidieron nada, tampoco por qué nunca le dieron lo que le correspondía. Entonces, ¿cuál es el argumento que le daban? O no, simplemente pues no decía. Argumento. Entonces no había comunicación. Había silencio cada que se pedía el presupuesto constitucional. Yo tengo 33 años trabajando en el Poder Judicial y cada presidente que llegaba era su tema, solicitar el presupuesto constitucional. Pues pasaron presidentes y no se logró. Cero comunicación entonces. Es correcto. Bueno, pues ahí está. Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Daniel Espinosa Licón, como siempre, muchísimas gracias por tomarnos la llamada. Gracias a ustedes. Bueno, pues ahí la voz del